Vamos a revisar el texto Cómo distinguir a un adulador de un amigo, del filósofo griego Plutarco de Queronea. Plutarco empieza citando a Platón, que dice que por naturaleza todo hombre se ama a sí mismo, pero esto siempre llega a ser la causa de todos sus errores, por el amor exasperado de sí mismo. Plutarco añade que esto sucede porque no es posible ser juez justo e imparcial de sí mismo. En efecto, el amor se ciega ante lo amado. Es cierto, cuando uno ama o está enamorado de algo, no puede ser objetivo ni imparcial con el objeto de su amor, menos si se trata de él mismo. En este caso el amor propio resulta perjudicial. Dice que esto proporciona al adulador un gran espacio abierto en medio de la amistad, al tener como una útil base de operaciones contra nosotros, nuestro amor por nosotros mismos, por el que, siendo cada uno mismo el principal y más grande adulador de sí mismo, admite sin dificultad al de fuera como testigo, juntamente con él, y como autoridad aliada garante de las cosas que piensa y desea. A menudo uno busca personas que estén de acuerdo con lo que hace o con sus decisiones, pues uno se siente más seguro cuando otros piensan lo mismo. Es aquí donde el adulador se complace en ser usado, diciendo al supuesto amigo lo que quiere oír, aseguró Molière. Para conquistar y ganarse a las personas, solo hay que hacerles creer que se tiene sus mismos gustos y opiniones, que se piensa como ellas, alabar sus defectos y aplaudir todo lo que hacen. El adulador se comporta de este modo para ganarse a las personas y que éstas después le puedan hacer favores, o sea, únicamente lo mueve el interés y no le interesa la amistad en sí. Dice, el que es censurado como amante de aduladores es muy amante de sí mismo, ya que desea y cree tener él todas las cualidades. Deseo este que en cierto modo no es absurdo, pero cuya creencia es peligrosa y necesita mucha precaución. Quien se ame mucho a sí mismo también gustará de los aduladores, pues estos le harán sentir bien con halagos. Solo se salvarán de los aduladores aquellos que sean jueces imparciales de sí mismos, o sea que se conozcan a sí mismos. Asegura que el adulador siempre contradice la máxima «conócete a ti mismo», creando en cada uno el engaño hacia sí mismo y la propia ignorancia. Los aduladores son los principales cómplices de que uno se engañe a sí mismo, al ser los primeros en no solo disimular, sino en aplaudir los errores y las mentiras que uno se dice a sí mismo, a tenor de su amor propio. Dice, así como el oro falso e ilegítimo imita solamente el brillo y lustre del oro, del mismo modo el adulador parece que, imitando lo simpático y agradable del amigo, se presenta siempre alegre y dispuesto, y sin oponerse ni resistirse a nada. El adulador siempre está de acuerdo en todo con uno, siempre está de buen humor, rara vez se pone serio y nunca es crítico, a no ser claro que la persona imitada de quien quiere ser amigo se ponga en esa actitud seria o crítica, entonces el adulador le imitará. Afirma, el adulador no es en modo alguno seguro ni personal, ni ama, ni odia, ni se alegra, ni se entristece con sus propias emociones, sino que como un espejo recibe las imágenes de las emociones, vidas y movimientos ajenos. Dice Plutarco que, por ejemplo, si uno insulta a uno de sus amigos, no le defenderá, sino que estará de acuerdo, para congraciarse con los que hablan, y si por el contrario su amigo es alabado, lo agradecerá en nombre de su amigo, y dirá que él piensa lo mismo. Así indica que, si persigue a un joven erudito y estudioso, entonces se pone sobre los libros y su barba le crece hasta los pies, y la cosa es llevar un manto raído y la indiferencia y hablar sin cesar de los números y los triángulos rectángulos de Platón. Mas si en una ocasión topa con un disoluto amigo de la bebida y rico, el manto raído es arrojado, se afeita la barba, como una cosecha sin frutos. Ahora solo cuentan los recipientes para refrescar el vino y las tazas, las risas en los paseos y las burlas contra los filósofos. El adulador es experto en acomodarse a la persona que quiere agradar, oportunamente, según su conveniencia. Hace referencia al célebre episodio entre Platón y el rey Dionisio. Cuenta que en Siracusa, después que llegó Platón y una loca afición por la filosofía se apoderó de Dionisio, los palacios se llenaron de geómetras. Pero cuando Platón fracasó y Dionisio, abandonando la filosofía, volvió precipitadamente a la bebida y a las mujeres, a hablar neciamente y a vivir con desenfreno, la falta de interés y el olvido de las letras y la estupidez se apoderaron al unísono de todos. Como se sabe, Platón intentó plasmar su modelo de ciudad ideal de la República en Siracusa, con Dionisio, mas no lo consiguió y terminó peleado con Dionisio, que casi lo mata.
Era evidente que la corte de Dionisio estaba lleno de aduladores, que con Platón fungían de filósofos y matemáticos. Sin embargo, sin él, después que se fue, se volvieron a acomodar al carácter desenfrenado propio de su amo. Luego dice: debido a que la amistad es la cosa más agradable de todas, y ninguna otra alegra más. Por esto también el adulador atrae hacia sí con placeres, y está en relación con los placeres, y porque el favor y la utilidad acompañan a la amistad. De ahí que el adulador, aplicándose en todos los servicios, se esfuerza en parecer siempre servicial, diligente y animoso. A este respecto también dice que es difícil distinguir al adulador del amigo, si es que no se diferencian ni por el placer ni por la alabanza. En efecto, es posible observar muchas veces, en la ayuda y en los servicios, que la amistad es aventajada por la adulación. El objetivo del adulador es complacer en todo al amigo, incluso en aquello que hace daño. Solo quiere mantenerlo contento, con miras a obtener algo a cambio, por supuesto, ya sea en favores o en dinero. Por esa razón, para agradar, es especialista en imitar. Prosigue: puesto que el alegrarse con las mismas cosas y evitar las mismas cosas acerca a las personas en primer lugar y las une a través de los mismos sentimientos. Después de observar esto, el adulador se ordena y se arregla como si fuera un trozo de madera, tratando de adaptarse y amoldarse a aquellos a los que ataca por medio de la imitación. Ahora bien, el adulador es astuto, no imita absolutamente todo ni aplaude indefinidamente, sino que, de vez en cuando, para no quedar en evidencia, se muestra en desacuerdo o lanza una pequeña crítica. Dice: pero de todas sus cosas, la más hábil es que, dándose cuenta de que la franqueza se dice y se piensa que es el lenguaje propio de la amistad, así los aduladores aplican una franqueza falsa e inútil, y que actúa como si fuera un parpadeo, un cosquilleo y nada más. Por esa razón, pues, este hombre es difícil de descubrir, como aquellos animales que son capaces de acomodar su color a los arbustos y a los lugares que hay junto a ellos. Y puesto que aquel engaña y se oculta en las semejanzas, nuestro trabajo es descubrirlo y desnudarlo con las diferencias. En efecto, la clave para descubrir al adulador está en las diferencias, pues en lo común y en lo semejante siempre se mostrará favorable. De esta manera, Plutarco asegura: en verdad, este es un método para descubrir al adulador, pero conviene observar en las semejanzas otra diferencia como esta. El verdadero amigo no es un imitador de todo, ni está dispuesto a alabarlo todo, sino solo lo mejor. El amigo de verdad solo alaba lo mejor, lo cual no depende del amigo, pues éste puede equivocarse y elegir lo peor, sino que lo mejor es la virtud, de modo que cuando el amigo sea virtuoso será alabado, y cuando no lo sea, no lo será, mas si opta por todo lo contrario, será censurado. El problema aquí es que uno tendría que ser al menos medianamente sabio para notar estas cosas, saber qué es lo mejor, lo cual no es fácil. Por lo demás, Plutarco aclara que, ahora bien, no por ello se debe juzgar enseguida a los que alaban como a simples aduladores, pues la alabanza en su tiempo oportuno no es menos apropiada a la amistad que el reproche, y más aún la queja generalmente y el reproche son desagradables e insociables, mientras que se acepta la alabanza por los buenos actos cuando es producto del afecto, sin envidia y con buena disposición, y se aceptan a su vez sin pesadumbre y sin pena la amonestación y la franqueza, porque se piensa y se acoge con cariño que el que alaba con gusto hace reproches por necesidad. Así como el reproche y la crítica hacen bien cuando son necesarios, igualmente las alabanzas y las felicitaciones también son buenas cuando son adecuadas, de modo que no todo aquel que alabe debe ser rechazado y considerado adulador. Del mismo modo, no todo aquel que critique ha de ser considerado amigo, pues algunos critican cualquier cosa a causa de su aspereza de carácter. Claro que entre criticar todo y alabar todo, esto es más peligroso, ya que expone a vivir engañado, mientras que el otro caso conlleva la pena. Plutarco sigue: entonces, ¿contra quién es necesario defenderse? Contra el que no lo parece y niega que es adulador, a quien no es fácil coger alrededor del asador ni borracho, sino que la mayoría de las veces está sobrio y ocupado, piensa que debe meter las manos en los asuntos, quiere participar de las conversaciones secretas y en general es un trágico actor de la amistad, no un satírico ni un cómico.
El adulador no es fácil de identificar, es muy hipócrita y sagaz, pues cualquiera creería que a primera vista sería el relajado, que todo lo toma a risa y se muestra cortés y grato. Sin embargo, aunque suele tener esa conducta, el adulador experimentado cuida mucho su apariencia, sobre todo en presencia de su víctima, y ante él se muestra como el amigo más servicial y recto. Prosigue. Pues como dice Platón, el colmo de la injusticia es parecer bueno sin serlo, y que se ha de considerar molesta la adulación que se oculta y no la que se manifiesta, no la que bromea, sino la que habla en serio. En efecto, esta invade desconfianza a la verdadera amistad, pues muchas veces coincide con ella, si no le prestamos atención. El peor adulador, pues, no es aquel que se muestra como tal, sino aquel que finge ser recto, justo y honesto, pero no lo es, y solo busca el amigo por su propio interés, buscando ganar algo con esa falsa amistad.